Bienvenidos amigos a Pan Sazonado, a este espacio de reflexiones en el cual deseamos que tu vida sea edificada. Pues bien, hoy tenemos un hermoso tema, estaremos hablando del temor a Dios. Este temor que hay que tener hacia el Creador, un temor reverente, no es un miedo, no es el hecho de apartarnos de Él, sino todo lo contrario, este temor nos acerca hacia el Creador. Así que estaremos hablando de este tema tan maravilloso y que será edificante para nuestras vidas. De eso estoy seguro que será de bendición para tu vida, sin duda. Pues bien, ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente reflexión que nos habla acerca de este tema? El temor a Dios. Temor, miedo, espanto, pánico, terror, horror. No. Temor de Dios. Obediencia, respeto, reverencia, confianza. El temor de Dios permanece para siempre. Temor a Dios trae privilegios. La Biblia declara lo siguiente: aumenta los días de vida. Da confianza y esperanza. Perfecciona la santidad. Abraham, José, Moisés, David, Elías, Daniel. Y muchos más personajes a Dios. Por tanto, Dios los puso en lugares altos. ¿Estás dispuesto a temer a Dios? Empieza ahora. Dios no ha cambiado. Él quiere bendecir y solo pide. Temor de Dios. Seguramente en algún momento te has preguntado qué es el temor a Dios. Lo has escuchado en algún mensaje, en tu iglesia, o tal vez ahí caminando por la calle te has topado con alguien que predica acerca del temor a Dios. Bien, quiero explicarte acerca de este punto, que el temor a Dios es un respeto reverente que debemos tener a Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es dueño de todas las cosas e incluso te hizo a ti, me hizo a mí y Él nos formó y nos puso sus estatutos, sus mandamientos para que andemos en su camino. Entonces, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, sus estatutos escritos en su palabra, estamos teniendo temor a Él, el respeto reverente. No un temor basado en el miedo, en la duda, en el alejarnos de Él, sino de estar cerca de Él, siempre sabiendo que si le obedecemos, Él hace que nuestra vida sea próspera y que logremos el éxito. El Señor no nos deja sus mandamientos para fastidiarnos ni para hacer nuestra vida más vil. Todo lo contrario, nos deja sus mandamientos para que vivamos en alegría, para que vivamos en amor, para que vivamos en misericordia, en esperanza y que también tengamos una hermosa familia, tengamos una hermosa comunidad en la cual todos nos preocupemos unos por los otros. Así que Él nos deja estos mandamientos y cuando nosotros obedecemos a Él, entonces estamos teniendo este temor reverente. Hay 4 etapas que me gustaría compartir contigo acerca del temor y que progresivamente se van dando en la vida de todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y que ha decidido hacer de Dios su principal prioridad en este día y en toda su vida. Así que estas etapas, primero debemos de considerar que hay que tener una conciencia de que Dios es dueño de nuestras almas. Así es,
Él es dueño de nuestras almas y nosotros tenemos que rendirle gloria a Él, honra a Él. Y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Así que esta vida eterna nos las puede dar el Señor, o también podemos tener condenación eterna. Así es, por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestros errores, el Señor nos puede condenar. Por eso hay que estar siempre cerca de Él, reverente a su amor, reverente a su presencia. Es preferible no tener ningún temor a Él. Si tú piensas de esta manera, que es mejor no tener un temor hacia el Creador, déjame decirte que sin duda tu vida va a tener un vacío que no podrás llenar con nada de lo que encuentres en este mundo, ni el dinero, ni los placeres, ni los vicios. Nada de lo que puede encontrarse en este mundo va a llenar ese vacío, y llegarás a la cúspide de tu vida. Pensarás que has logrado el éxito en tu vida y seguirás sintiendo ese vacío, porque el vacío que hay dentro de ti solo lo puede llenar Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Solo es motivo en este instante de aceptarlo y creer en Él. Vamos a continuar con este tema de pan sazonado en un momento. Vamos a un corte y regresamos. Y continuamos en Pan Sazonado. Qué gusto que continúen con nosotros en este espacio en el cual deseamos que tu vida sea edificada. Estábamos hablando hace un momento acerca del temor a Dios. Hay 4 etapas que estamos compartiendo acerca de cómo se va manifestando este temor hacia el Creador, hacia aquel que hizo los cielos, la tierra y todo lo que podemos ver en este espacio. Así que el siguiente punto que quisiera compartir es que debemos de tener una conciencia de que Dios nos está mirando permanentemente. Sí, Él está pendiente de todo lo que hacemos, de todo lo que llevemos a cabo. El Señor siempre nos está mirando. No sea donde tú te escondas, donde tú te vayas, te apartes de toda la civilización. Si tú allí haces algo en contra de los mandamientos del Señor, el Señor te está mirando. Él está pendiente de ti, así como cuida de ti, también está mirando tus acciones. Es muy importante que tomemos en cuenta esto y tener siempre en la conciencia que Él nos está viendo. Eso es parte del temor reverente hacia nuestro Creador. Vamos a ir a una reflexión y en un momento más continuamos con estos 4 puntos del temor a Dios. Veamos la reflexión. El temor. En una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. A sus prisioneros no los mataba, los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros en un lado, en otro una inmensa puerta de hierro, sobre la cual se veían grabadas figuras de cadáveres cubiertas de sangre. En esta sala les hacía formar un círculo y les decía a cada uno que eligieran entre morir a flechazos por sus arqueros o pasar por esa puerta. Detrás de la puerta yo os estaré esperando. Todos elegían ser muertos por los arqueros, pero un día al terminar la guerra, un soldado que durante mucho tiempo había servido al rey se dirigía a él para preguntarle: «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Dime, soldado». «Señor, ¿qué esconde detrás de esa puerta?» El rey contestó: «Ve y mira tú mismo».
El soldado abrió temerosamente la puerta, y a medida que lo hacía, los rayos de sol entraban y la luz invadió el ambiente, donde finalmente descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía hacia la libertad. El soldado embelesado miró a su rey y éste le dijo: «Yo les daba la oportunidad de elegir, pero todos preferían morir a arriesgar a abrir esta puerta». ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por el miedo a arriesgar? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro solo por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños? Jesús dijo: «Yo soy la puerta y el camino». Esa puerta te está esperando. No temas por entrar en ella, por lograr tus sueños, tus metas y los deseos de tu corazón. Teme a Dios sin temerle. ¿Qué te pareció la reflexión? Sin duda nos abre el panorama para seguir hablando acerca del temor a Dios. Tenemos que tener un deseo consciente, dice, y permanente de agradar a Dios. No tenemos que ofender su santidad. Dice la palabra de Dios que Él es santo y por lo tanto pide también a aquellos que creemos y que nos hemos convertido en sus discípulos a que seamos santos. Si tú aún no eres discípulo de Él, tal vez tengas dudas acerca de la existencia de Dios, déjame decirte algo muy claro: Dios existe. Y por el hecho de que no lo veas, no debemos de pensar que Él no existe, porque Dios es espíritu y por lo tanto, como es espíritu, no le podemos ver, pero Él se manifiesta a la vida de todo aquel que le busca y que quiere conocerle. Así que debemos de agradarle a Él. Eso es lo que nos deja en su Torá, en su instrucción, para que seamos agradables ante Él. Los hombres en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, se regocijaban de alabar al Señor, de agradarle con sus vidas, porque sabían que había una recompensa en todo lo que hicieran. Sabían que al momento de agradar a Dios, sus vidas estaban logrando una plenitud, estaban encontrando una nueva forma de vivir, un estilo de vida que los llevaría a la vida eterna, esa promesa que el Padre nos ha hecho por medio de su Hijo. Así que también tenemos que tener un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, y por lo tanto Él es digno y temido y reverenciado. Él está sobre nosotros y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Dios está sobre mí, está en mí y también Él quiere que le obedezcamos. Eso es muy importante porque a veces nos captamos y creemos que nosotros tenemos la razón y creemos que no debemos de obedecer a Dios y que Dios se equivoca, pero eso es una idea errónea pensar de esa manera, porque Él es el creador y Él es el que hizo todas las cosas. Así que tenemos que tener presente eso en nuestras vidas, que son partes importantes, etapas del temor a Dios y que lo debemos de reverenciar. Él es nuestro creador, Él te formó a ti y a mí a su imagen y a su semejanza. Nos hizo y nos dotó con sus atributos, nos dotó con su amor, con su misericordia. Y a través de su Hijo Jesús nos los recordó y nos mostró la cara del amor, aquel que echa fuera el temor. Así que vamos a continuar con este tema, pero antes vamos a un corte y regresamos a Pan Sazonado. Continuamos aquí en Pan Sazonado. Pues bueno, tenemos más reflexiones que compartir con ustedes,
Pero antes quisiera recordarles nuestras redes sociales. Podrán encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C. Y también les invitamos a que entren a nuestra página de internet www.veracidadchannel.com. Y si tú vives en Cancún, en Playa del Carmen y todo lo que es la Riviera Maya, pues ya podrás vernos a través de tu sistema de cable Easy en el canal 156, de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche y en los fines de semana de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Toda nuestra programación de Veracidad Channel disponible para ti, pero también si tienes tu smartphone, tu dispositivo móvil, tableta, puedes descargar nuestra aplicación totalmente gratis en el iOS o en el Play Store. Allí podrás encontrarla como Veracidad Channel. Así que toda esta información para ti, para que nos visites y también disfrutes de esta programación. Vamos a una reflexión más y en un momento regresamos para dar la explicación de este tema que estamos abordando, del temor de Dios. Teme a Dios sin temerle. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia nos exhorta, a través de varios pasajes, a que andemos en el temor de Dios. Sin embargo, la enseñanza sobre el temor de Dios es uno de los temas de los que menos se predica en la Iglesia de Cristo. El concepto de temor de Dios puede sonar contradictorio con la idea de un Dios amoroso y misericordioso, pero es tan necesario conocerlo para vivir de una manera digna del Creador y disfrutar plenamente de la libertad abundante en Cristo Jesús. Pero, ¿qué es el temor de Dios? Bueno, el temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia nuestro Creador que pasa de manera progresiva por las siguientes etapas. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente en el infierno. Aunque la motivación que genera este temor es completamente egoísta, es preferible a no tener ningún temor de él. Conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que Él tiene el poder de premiarnos o reprendernos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nos debería motivar a ser cuidadosos y apartarnos del mal. Un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. Un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, y por lo tanto, Él es digno de ser temido y reverenciado. El temor de Dios debe ser expresado en nuestra conducta diaria. Cuando el Señor se manifestó al pueblo de Israel, les dio leyes para que expresaran el temor a Él por medio de su conducta. La expresión Yo Jehová explica reconocer que es Dios y a Él debemos obedecer. Todo aquel que teme a Dios aborrece el mal. El Eterno no solo nos pide que seamos indiferentes ante el mal, y mucho menos que guardemos en nuestro corazón una atracción íntima hacia el pecado. El temor de Dios debe ser expresado en nuestra conducta diaria, debe ser parte de un estilo de vida que ya debemos como creyentes y discípulos emplearlo. Es algo que no podemos dejar a un lado porque es parte fundamental de nuestra fe y de nuestra creencia en Él. Cuando el Señor se manifestó en el Sinaí al pueblo de Israel, le dejó las tablas de la ley, les dejó esta instrucción para que lo reverenciaran, para que pusieran en práctica el temor a Él en sus corazones, en su conducta, en su vida diaria. Y así es como el Señor se manifestó. Y podemos verlo en la Escritura en Levíticos capítulo 18, versículo 1. El Señor dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová
vuestro Dios. Y cuando esta expresión de yo Jehová implica reconocer que Él es Dios y que a Él debemos de obedecer. Está sobre todas las cosas, Él es superior a nosotros y por tanto nos pide obediencia, nos pide que guardemos sus mandamientos, sus estatutos. Eso implica obedecer y temor a Dios. No es tenerle miedo, apartarnos de Él, sino todo lo contrario, su temor siempre nos llevará cerca de Él. Quisiera compartir contigo otras citas acerca del temor a Dios. La siguiente cita podremos encontrarla en Proverbios capítulo 14, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor a Él sin duda siempre nos va a mantener rectos, nos va a mantener en una estabilidad en nuestra vida emocional, espiritual y siempre en una comunión con Él, que nos harán que nos apartemos de todo peligro, de todo camino que nos lleve a la muerte, ¿sí? Porque recordemos que la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte. Así que quien practica el pecado merece morir una muerte primero espiritual y después una muerte eterna. Veamos otros versículos que nos hablan acerca del temor a Dios. Siguiente versículo es Deuteronomios, capítulo 10, versículo 12. Dice esta palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el mandamiento, ese es el requisito de Dios, que lo amemos, que lo respetemos y que lo reconozcamos como Dios. Porque como hemos venido compartiendo en este tema del temor a Dios, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Así que ten presente todos los días de tu vida que tienes que reverenciar a Dios, que tienes que obedecerlo y que debes tener temor a Él. Como lo hemos dicho, no un temor de miedo, sino un temor reverente hacia Él. Así que te invito a que hagas una oración conmigo y te presentes al Señor y le digas: Señor, aquí estoy, quiero temer a ti, amarte y obedecerte. Padre, me dispongo delante de ti, agradeciendo primeramente todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender cada día y poner en práctica el temor reverente a ti. Que tú, Señor, nos dé la fortaleza y que también nos hagas consciente todos los días de esto. Que podamos amarte, podamos honrarte, Señor, podamos obedecerte y darte toda la gloria, todo el honor a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos vemos en una próxima, en otro Pan Sazonado. Que Dios te bendiga.